¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a My Hero Academia Ultra Impact. Y es que aparte de estar trayendo Strongest Hero, que es el juego que va a salir global próximamente, estamos a escasas 2-3 semanas de que eso suceda, lo cual estaremos bastante preparados. También llega a Japón, Tailandia, algunos países, como digo, en forma de letra china, es decir, que no vamos a entender ni papa. Viene este juego, ¿vale? El cual también tiene su orientación a que lo vayan a sacar a global próximamente. Va a ser como unas especies de betas cerradas y demás. Lo probaremos, lo traeremos, pero lo más importante es saber que el otro va a ser el que va a salir en forma global, en inglés de primeras, pero incluso puede que lo tengamos en español, en castellano de primeras, ¿vale? Pero bueno, hoy no es el día de My Hero Academia Strongest Hero, sino de Ultra Impact. Y es que hemos llegado a 100.000 preinscripciones. ¿Cómo podemos hacer las preinscripciones? Básicamente desde aquí, desde la página HeroAca. Buah, es que es una liada, la tendréis en los comentarios, ¿vale? Pedírmela, porque muchas veces se me olvida. Pedírmela y lo dejaremos, ¿vale? Pero bueno, es pulsar aquí y desde el país que juraría que es Tailandia y China, sobre todo en China y Japón, pues en esos países tendremos para poder hacer el preregistro. Tendría que volver a buscar dónde lo tengo. Y en QAP también está, si no recuerdo mal, ¿no? O te manda a este enlace. El caso está que, bueno, esto es un pequeño tráiler, el cual pues tampoco nos dice nada del otro mundo. Os lo voy a enseñar por aquí. ¿Vale? Lo que es minimalista, es un juego que no pretende ser excesivamente bueno en gráficos. Si os fijáis en el Strongest Hero, ya está, ahí. En el Strongest Hero, lo que es los personajes de esta forma, ¿vale? Es como los tienes, ¿vale? Y luego en partida ya los tienes en mejor calidad y demás, ¿vale? Entonces va a ser un juego por turnos, ¿de acuerdo? Tal y como podemos ver en esta imagen de aquí, un juego por turnos de estrategia donde vas a necesitar subir personajes, donde el tipo es muy importante, donde rojo gana verde, verde gana azul, azul gana rojo, y además hay dos tipos que sería el amarillo y el lila, que también creo que eso es muy de Naruto Blazing y de algún que otro juego. En Grand Cross no sucede, pero está ahí, con su modo automático y con sus turnos, ¿veis? El primero, Kurogami, no me acuerdo cómo se llama, el de las puertas, el de los portales, Shigaraki en segunda posición, y luego iría Deku, Bakugo y Todoroki en orden. Puede que incluso si tienes mucho nivel, pueda que tengas muchos turnos de tus propios aliados, ultimates, ¿vale? Y todo eso también se consigue con cartas. Bueno, cuando salga el juego lo veremos, porque este juego sí que me entran muchas ganas también de probarlo, ¿vale? Villanos con sus bosses y demás, va a estar bastante interesante. Esto sería lo que es el menú, ¿de acuerdo? Con nuestras piedras para poder tirar summons, nuestro oro, nuestro rango, beta cerrada, aquí tendremos los tickets, la guild, todo eso, ¿no? El caso está que de esto ya os hice un vídeo, pero bueno, sé que mucha gente se ha empezado a suscribir también al canal por My Hero Academia Ultra Impact y no sabe de la existencia de este juego, o se creen que se van a solapar y demás, y la verdad es que no lo creo. Este juego va a estar destinado a gente que le da igual jugar juegos con este tipo de letras y no entender nada, y el otro va enfocado ya para todo el mundo, que lo va a tener en la Store, ¿no? Desde el 19 de mayo, que lo tendremos en España, y 29, si no recuerdo mal, en Latinoamérica. Vamos a ver cuáles han sido los personajes que se han hecho oficiales, que van a salir en la salida del juego de Ultra Impact, ¿vale? Súper interesante. Por hacer el preregistro nos van a dar bastantes cositas, así que sí que es interesante como siempre hacer el preregistro. Y el primero, Stein, no sé qué hace, pero bueno, lo que es la silueta, muy guapa. Stein es uno de los héroes que más currados estéticamente me parece que es. De por sí todos tienen detalles increíbles. Sin duda, sin lugar a duda, Stein es una maravilla visualmente y seguro que es un muy buen asesino. Seguro que tiene una fuente de daño bastante potente. Luego tenemos a no me es Toga, pero es yo que sé cómo se llama, tío, es Toga. A ver si introducir el tweet sale. Y Miko Toga.
y Miko Toga individual, cambio de imagen, chupa la sangre, o mejor dicho, saca sangre y luego la mete en el extracto ese y se convierte. Bueno, habrá que ver, ¿no? Como tiene un bastante índice crítico, habría que ver si se transforma, si no se transforma. Vamos a ver, como digo, me da bastante hype este juego. La verdad es que por ahora más personajes van a salir de primeras que en Strongest Hero, ¿vale? Muscular, no sé cómo se llama este tío, la verdad es que solo sale pues 2 capítulos creo. Y interesante, seguro que va a ser súper tanque, seguro, bueno, es que va a ser, o sea, tiene mucho, debería tener mucho daño, mucha defensa y mucha vida por cómo es. Pero bueno, flaqueará en algo. Un enemigo aterrador que sangra al oponente con un poder abrumador. Tiene pinta de que, bueno, va a ser muchísimo el daño, que igual no tiene tanta defensa o tanta vida, y que un Detroitus Mazo puñetazo en el pecho le parte, ¿no? Que es más o menos lo que pasa en la serie. Tenemos más personajes interesantes. Momo, Yaoyoruza Momo, ¿no? ¿Lo pone aquí? Ah, no pone el nombre. Innovación, creación. Bueno, sabemos lo que hace, habría que verlo in game. Creo que se llama Yaoyoruza Momo, pero ahora mismo envías Ochako-chan con Zero Gravity, ¿no? Es el nombre. Ingravidez, Zero Gravity, exactamente. Ochako, bueno, habría que ver qué habilidades tiene. Super daño a tu oponente con Waily's Rock Drop. Vale, tiene, con la ultimate va a dar bastante daño, pero en general será un personaje sin más. Mick, o no me acuerdo el nombre de este. A ver, Mike. Es Mike Mick o algo así, puede ser, ¿no? En realidad voz, porque creo que tenía que ver algo con el micrófono. Mejora las vibraciones de todos los aliados. Tiene pinta de ser un support, ¿no? De dar ataque, de dar vida, de dar defensa, lo que vaya a ser. O incluso de bajar estadísticas a los enemigos. Present Mick me suena. Este que coge de protagonismo en el último... En la última temporada. Me falta por ver los 2 últimos capítulos, pero bueno, lavado de cerebro, y muy importante en la batalla contra Deku. Confusión y lavado de cerebro, interesante porque puede stunear, puede dormir, puede entrar un poquito también support, ¿no? O sí, yo creo que sería más rollo support, ¿no? De poder, como digo, pues aturdir a los enemigos o cualquier cosa, o incluso que se hagan daños a sí mismos. Sota Aizawa, el profesor, el teacher, selle con la habilidad del oponente con borrar y cancele todas las mejoras del oponente. Interesante, un debuffer. Va a ser un debuffer en toda regla. Kaminari, que será una fuente de daño, imagino, ¿no? Vamos a ver. Me he equivocado. Kaminari, gran daño a tu oponente con una pistola, gran daño. Luego, súper frágil, pero va a hacer bastante daño y, oye, Kaminari mola bastante porque encima suele ser a rango de distancia y demás. All Might no me sorprende que sea súper increíblemente bueno. Y bueno, un golpe súper fuerte de Troy Smiles aplasta la desesperación con un puño. Una ultimate muy muy potente, mucho ataque, mucha vida, mucha defensa, mucha velocidad, mucho de todo. All Might, obviamente, tiene que ser de los más fuertes. De los primeros tanques creo que hay en el juego, ¿no? Kirishima, Kenjiro, endurecimiento, gran daño a tu oponente. Y Kabau está activado para los aliados. Un compañero confiable que es bueno en ataque y defensa. Obviamente pegará bien, pero sobre todo va a aguantar. No, lo importante es que va a aguantar. ¿Tendrá daño? Pues sí, seguramente con su ultimate o lo que sea, pero no creo que sea una gran fuente de daño comparada a la de otros, ¿no? Todoroki, interesante. Su fuente de poner a tu oponente en un estado de congelación o quema. Interesante, puedes congelar o quemar. De buffer, totalmente. Y también tendrá su fuente de daño, imagino, ¿no? Porque tiene pinta de ser un personaje fuerte. Hawks, que es de los personajes que más ilusión me hace poder tener en cualquier juego. Es una barbaridad, se llama Hawks, ¿verdad? Halcones, sí, es Hawks. El remolino rugido del ala de un hombre que es demasiado rápido golpea a tu oponente con una fuerte ráfaga. Tiene pinta de ser muy veloz. No tanto daño, pero quizás, como digo, en vez de hacer en los 5 turnos, igual hasta puede que golpee 2 veces o algo así. Y puede estar bastante interesante. Endeavor, bastante bueno en general, seguramente quemará. La obsesión del héroe número 1 actual con el fuego Flame Nuclear que quema a su oponente. ¿Quemará? Interesante también. Bakugo.
que tenemos super daño al oponente con el superpoder del Hauser Impact y Deku, ¿vale? Y Deku, que básicamente el One for All, ¿vale? Con el Full Cowling. Esos son los personajes que nos han sacado. Luego tenemos otro sistema que la verdad es que no me atrae mucho, que es el sistema de cartas, que aparte de conseguir personajes, tienes que conseguir como cierto... A ver si hay algo por aquí. Tienes que conseguir como ciertas cartas que te pueden ser que te den habilidades. Entonces es algo que eso sí que me tira un poco para atrás. Porque, bueno, vas a tener que sumonear a más cosas que quizás pues no tenías pensado, ¿no? Es decir, porque, ya te digo, es un personaje, debería tener sus habilidades y ya está, ¿no? Y no tener que poder estar cambiándolo cada 2 segundos. Pero bueno, esto es todos los personajes que hay confirmados a día de hoy, 30 de abril. Y seguramente vayan trayendo más. Pues mira, ya por ejemplo podéis tener en cuenta que Chuyu saldrá, Tenya saldrá y muchos de otros personajes a ver si se filtran por aquí. Mira, mirar todo lo que hay por aquí, ¿vale? Todos estos personajes, mira, es que Tenya está aquí, ¿vale? Es decir, que ya está hecho y desde la beta está Tomura, Shigaraki y demás. Entonces... nada, que muchas gracias por estar ahí, chicos. Que a ver si tenemos noticias pronto. Y que si queréis más vídeos de My Hero Academia, ya sabéis que tenéis que dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, y comentar, que ayudáis a que los vídeos se posicionen mejor y hacéis que traiga más contenido sobre este anime. Así que nos vemos a la próxima.